Saludamos con nuestro tercer invitado, nos acompaña en los estudios, David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana. Qué gusto tenerle acá, David, buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Le parece si comenzamos? Sabemos que el sector automotor está no pasando por uno de sus mejores momentos y no es el único, agravado por varias circunstancias, entre ellas acuerdos comerciales y la situación económica que vive el país y los apagones. ¿Cómo está el momento? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen en el sector? ¿Cómo está impactando en esta rama del sector productivo la crisis eléctrica? Según estimaciones de la Cámara de los sectores productivos, de la Cámara de Comercio, son 7.500 millones lo que se ha perdido hasta ahora. De esos 7.500 millones, ¿cuánto le tocó al sector automotriz? Bueno, Licenia, buenos días. Alexis, buenos días. Un afectuoso saludo a toda la distinguida audiencia de Radio Pichincha. Lo que está pasando en el sector automotor es un buen termómetro de lo que está pasando en la economía. Es decir, yo diría que hay dos sectores que hay que seguirle muy de cerca su comportamiento. El sector automotor y el sector de la construcción. Es decir, cuando estos dos sectores empiezan a mostrar signos de debilidad o de caída de mercado, uno puede entender que algo está ocurriendo en la economía que se está reflejando en esta realidad. Obviamente me puedo referir al ámbito automotor, que es a quien represento, y ahí uno puede sacar algunas conclusiones de lo que está mirando. Primero, el mercado de automotor, nosotros estimamos que este año va a tener una caída de cerca del 20%, comparado con el año anterior. Es decir, el año anterior se vendieron 132,000 unidades, este año esperamos que cierre el año con unas ventas de no más de 107,000 unidades. Pero lo más grave es que en los modelos que nosotros estamos haciendo, nosotros miramos que el próximo año el mercado va a tener una caída adicional del casi 12%, es decir, hacia unas 95,000 o 96,000 unidades. David, ¿a qué le atribuyen estas caídas? Buenos días, bienvenido. Voy a eso, no sin antes decir que para estos datos que acabo de mencionar son los datos del mercado en general, y el mercado se compone de vehículos importados y de vehículos ensamblados nacionalmente. Cuando hablamos de vehículos nuevos. Sí, de vehículos nuevos. Ya, okay. Estamos hablando del mercado de vehículos nuevos. Luego podemos avanzar en el otro tema a propósito del proyecto de ley que envió el presidente de la República. Pero en los vehículos ensamblados nos va a pasar algo que es mucho más grave, porque si más o menos se estaban vendiendo 19,000 unidades de vehículos ensamblados en el país, este año esperamos una caída del 12%, alrededor de 16,000 unidades, pero luego del cierre de la planta de General Motors, nosotros esperamos que el próximo año tengamos una producción y ventas de alrededor de 10,000 unidades, es decir, una caída del 40%. La pregunta, ¿por qué? Es decir, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué este comportamiento? Yo dividiría en dos. Lo que tiene que ver con el mercado en general es el resultado de lo que está pasando en la economía. Estamos en una economía que no crece. Estamos en una economía que va a decrecer. Estamos en una economía que los anuncios oficiales daban cuenta ya de que estábamos entrando en recesión. Luego el gerente del Banco Central dijo que ya estábamos recuperando, es decir, que ya estábamos saliendo del punto más bajo, y que empezaba una etapa de recuperación. Pero en realidad vienen los apagones, y cuando vienen los apagones, todas las estimaciones serias que se están realizando muestran que este año la economía va a decrecer, y por lo tanto esto se refleja en el mercado. ¿Cómo se refleja en el mercado? Los vehículos es un tipo de consumo distinto al de otros, es decir, los alimentos pues tienen un comportamiento de mercado distinto, porque la gente tiene que alimentarse, la gente tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que tomar el transporte, es decir, hay un mercado que reacciona un poco menos respecto de las crisis económicas, pero el sector automotor es un consumo que está ligado al comportamiento de la economía, porque cuando una persona compra un vehículo
piensa 2, 3 y 4 veces. Primero porque es un vehículo, es un bien que se lo considera como una inversión, es decir, tiene que hacer un gasto importante, ¿no es cierto? Una inversión a largo plazo. Exacto, y el 80% de ese gasto, llamémosle así, o de ese consumo de vehículos, son a crédito. Y cuando una persona se va a endeudar a crédito para 2, 3, 4 o 5 años, dependiendo de su estructuración, la persona tiene que estar consciente de que debe verse a sí mismo con una estabilidad laboral para los siguientes 2, 3, 4 o 5 años, porque si no, ¿cómo pago el crédito? Entonces, cuando las personas empiezan a tener esa incertidumbre de que ya están recortando personal en mi empresa, que los apagones, que ya nos resistimos, ya se fue mi compañero de al lado, yo me aguanto en la compra de un vehículo. Eso es lo que estamos mirando, sumando obviamente al tema electoral, que también hace que la gente pues tenga ciertas previsiones de carácter político, de quién va a venir, qué es lo que va a pasar. Eso en el ámbito del mercado, pero en el ámbito de la industria, es decir, del sector del ensamblaje de vehículos, ahí hay que entender que hay un impacto distinto. Cuando se deja de vender un vehículo importado, bueno, no se vendió un vehículo importado. Cuando se deja de vender un vehículo ensamblado, no solamente se deja de vender un vehículo ensamblado en el país, sino que una treintena de empresas que proveen equipo original, es decir, que proveen partes y piezas para la incorporación en el ensamblaje, asientos, chasis de camioneta, ejes, cardanes, baterías, neumáticos, parabrisas, lunas, radios, etcétera, quiere decir que esas empresas también dejan de vender, ¿no es cierto? Dejan de vender porque obviamente se está cayendo el nivel de producción. Entonces, el impacto que tiene una caída de las ventas en el sector de ensamblaje, una caída en la producción de ensamblaje, no solamente afecta a quien comercializa el vehículo, sino a toda la cadena productiva. ¿Y esa producción de vehículos ensamblados, cuánto ha caído en lo que va del 2024? A ver, nosotros esperamos que el año cierre con una caída del 13%, porque hay que recordar que la planta de General Motors estuvo operativa hasta el mes de septiembre. Entonces vamos a tener una afectación de los últimos meses del año en torno a lo que tiene que ver con la producción. Pero ya el próximo año estamos mirando una caída del 40%. Para que tengan una idea, General Motors era la responsable del 50% de la producción de vehículos. Las otras dos empresas ensambladoras que están todavía operativas, que es la planta de Aimesa, la más antigua, que está en el sur de Quito, y la de Ciauto, que está en Ambato, están haciendo los esfuerzos para incrementar su nivel de producción, y por eso es que la caída no va a ser del 50 o 60%, como podría esperarse, sino que la caída va a ser del 40%. Entonces la situación es muy crítica. La pregunta ahí es, ¿qué hay que hacer? O sea, David, ¿cuántas ensambladoras más hay en el país? A ver, plantas ensambladoras, hay 2 operativas. La planta que está en el sur de Quito, que es la más antigua, la emblemática, la del Andino, llamémosla así, que es la planta de Aimesa, está en el sur de Quito. Y hay una planta que está en Ambato, que es una planta muy joven, digamos, creo que inició su operación en el año 2013 aproximadamente, que producen vehículos de origen chino, Great Wall, Shinerai. ¿Están ensamblados acá? Están ensamblando aquí esos vehículos, no todos los modelos, pero una buena parte, y en la planta de Aimesa, que es básicamente Kia y Hyundai. Pero aquí viene un tema. Hay una tercera ensambladora que está aprobada como ensambladora, pero no tiene planta, que es es Hyundai. Pero utiliza los servicios de una de las empresas ensambladoras, que es Aimesa, para ensamblar. Entonces, cuando me preguntan cuántas ensambladoras, digo, en el ministerio vas a encontrar que hay 3 registradas ensambladoras de vehículos, pero plantas de ensamblaje hay 2. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mercado y por qué tenemos una gran preocupación en términos de la industria? Y contarte que lo que voy a decir ahora es lo que propusimos ayer en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Régimen Económico. Y es porque cuando nosotros empezamos a mirar el comportamiento de los vehículos y del mercado, nosotros vemos que hay un segmento de vehículos que en cambio tiene el comportamiento exactamente contrario. Es decir, mientras todos caen en ventas, ensamblados, importados, etcétera, los vehículos híbridos tienen un crecimiento exponencial. ¿A qué se debe eso? Voy a explicar. Esto se debe porque los vehículos híbridos, en su generalidad, tienen
exoneraciones tributarias amplias. Es decir, no pagan ni arancel, pero tampoco pagan impuesto a los consumos especiales. Y hasta ahí todo bien, es decir, en la lógica de la definición de una política pública, uno puede entender que se le dé ciertos beneficios a aquellos vehículos que van a contaminar menos. Que van a contaminar menos, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que está pasando? Y esto es un poco la revelación. Y es que el 80% de los vehículos híbridos que se están comercializando en el país, en realidad no son híbridos. Son vehículos a combustión que están disfrazados de híbridos. Y voy a explicar esto de una manera muy, muy sencilla. Acá nosotros podemos ver la configuración de los vehículos híbridos, ¿no es cierto? Un vehículo, hay 3 tipos de vehículos híbridos. Los vehículos enchufables, que son casi vehículos eléctricos, estos los vamos a separar de la discusión porque ahí no hay discusión. Y hay los vehículos híbridos en general, ¿no es cierto? Estos vehículos híbridos en general deben cumplir 2 características, o una característica. Deben tener tanto un motor eléctrico como un motor a combustión. El motor a combustión se alimenta de la energía que proviene de la gasolina o el diésel. Y el motor eléctrico se alimenta de una energía que está almacenada en una batería, ¿no es cierto? Pero hay 2 tipos de vehículos. Los verdaderos híbridos, que estoy mostrando acá a la izquierda, los verdaderos híbridos, que son aquellos que tienen una gran batería, es decir, una buena cantidad de energía acumulada en la batería, un motor eléctrico con una buena potencia, capaz de movilizar al vehículo sin la necesidad de utilizar el motor a gasolina. Es decir, un verdadero híbrido debe ser capaz de movilizar el vehículo sin usar gasolina, aunque sea unos kilómetros, aunque sea hasta una determinada velocidad. Estos son los verdaderos híbridos. ¿Y de esas características hay en el mercado? Hay en el Ecuador, ¿Sí hay algunos. Okay. Más o menos el 20% de los que se comercializan están en esta categoría, y está muy bien que esos vehículos tengan incentivos porque sí te ahorran combustible, es decir, en el tráfico de Quito. Y son amigables con el ambiente, claro, por último. En el tráfico de Quito estás circulando 20 kilómetros, acelerando, y no consume energía fósil, está muy bien. Pero ¿qué se encontró? Que como la norma ecuatoriana del arancel no discrimina la potencia que debe tener el motor eléctrico respecto del motor a combustión, entonces se empezaron a generar en el mercado productos en donde son vehículos a combustión al que le ponen una batería pequeña y un motor eléctrico pequeño. Cumplen con la condición de que tiene los 2 sistemas de propulsión. Pero este tiene una característica, y es que este vehículo denominado mild hybrid o microhíbrido no es capaz de movilizar jamás el vehículo por sí solo a través de su motor eléctrico. Es decir, siempre y en todo momento. Siempre va a necesitar gasolina. Siempre, en todo momento. Es decir, nunca va a traccionar o propulsar el vehículo con el motor eléctrico. Estos son los denominados mild hybrid. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿y quién define si es un híbrido o no? La Organización Mundial de Aduanas, que vendría a ser algo así como la OMC de las aduanas, ¿no es cierto?, de las clasificaciones arancelarias, ya en el año 2021 analizó el caso de los mild hybrid y toma el caso de un mild hybrid específico, obviamente no se refiere a un caso particular que no lo voy a mencionar, pero sobre eso legisla o pide a los países que legislen de esa manera, y dice: cuando un vehículo no es capaz de traccionar o propulsar con el motor el motor eléctrico de manera independiente, ese vehículo debe ser clasificado como vehículo a combustión. Es decir, esos vehículos deben ser vehículos a combustión. Y lo que está pasando es que estos vehículos microhíbridos están exonerándose de los aranceles, haciéndose pasar por híbridos totales. Exactamente. Entonces, claro, son vehículos que tienen una característica, y es que su proceso de hibridación, porque es tan sencillo, es muy barato. Entonces, en un auto de alta gama, uno le pone $1,000 en poner una pequeña batería y un pequeño motor eléctrico, cuesta $800,000 aproximadamente, pero el ahorro tributario son $15,000, $16,000, $20,000. Es decir, y eso está distorsionando el mercado. Distorsiona el mercado, como ya lo he demostrado. Todo cae menos aquellos. Y además generan una competencia desleal, porque los vehículos a combustión, que tienen la misma contaminación, llamémosle así, pagan aranceles, pagan impuesto a los consumos especiales. Por eso es que yo ayer en la comisión, que asistí a la Comisión de Régimen Económico, sobre el planteamiento del gobierno de la ley de lavado de activos, donde propone un impuesto del 1...
Exacto, propone un impuesto del 1 del 1 y el 5% a los vehículos usados. Yo lo que decía ayer es que claramente ese impuesto no tiene una relación con el control de lavado de activos, por lo tanto es recaudatorio, puramente recaudatorio, que afectará a unas 360,000 personas, porque más o menos son unas 360,000 transacciones de vehículos usados que se realizan en un año en este país. ¿Con el objeto de qué? De obtener alrededor de 60 u 80 millones de dólares. ¿Para qué? Para utilizarlos, entendería yo, para seguir la lógica de la ley, para utilizarlos en el fortalecimiento institucional, del lavado de activos, de la UAFE, etc. Y entonces nosotros le planteábamos ayer, oye, en lugar de hacer un impuesto que va a afectar a 360,000 personas, que además son las 360,000 personas que no pueden comprarse un carro nuevo. Es decir, esa es la realidad, claro, porque se está atando a un vehículo de segunda mano. Exacto. Que se les va a obtener alrededor de 60 y 80 millones de dólares. En lugar de eso, si realmente quieren optimizar la recaudación, hagan la reclasificación de vehículos híbridos en la ley, establezcan lo que dice la OMA, es decir, que esos vehículos no son vehículos híbridos, son vehículos a combustión, y por lo tanto entran en un régimen tributario equivalente a cualquier otro vehículo. ¿Y con eso cuánto recaudarían? Nosotros calculamos que entre 100 y 120 millones de dólares, y creciendo, porque la participación de mercado de estos vehículos, que hoy es del 13%, el próximo año con toda seguridad va a llegar al 18 o al 20%, entonces cada vez la recaudación se va a minar. Claro, habrá quienes me pueden decir, al final le está subiendo impuesto. No, se está corrigiendo un impuesto que pagan unos vehículos de iguales características que debieran pagar los otros. Ahora, tú me dices, es que debieran todos bajar los impuestos. Bueno, esa es una situación. O sea, si es que la política es bajar impuestos hacia todos, pues que se baje. Obviamente eso va a tener un costo fiscal y está muy bien. Nosotros le hemos pedido al ministro de Finanzas en su momento que hay que hacer una reducción de la carga impositiva para los vehículos de fabricación nacional, de ensamblaje nacional. Y claro, la respuesta es no hay recursos para eso. Entonces, si no hay recursos para favorecer a la industria nacional, hay recursos para favorecer a unos vehículos que claramente son vehículos a combustión, por lo que dice la Organización Mundial de Aduanas, y que están obteniendo y generando una competencia desleal en el mercado. Esa es la pregunta. Eso planteamos ayer en la comisión. Yo estoy ingresando hoy ya un pedido oficial del tema. Pero bueno, veamos, la política a veces es impredecible y hay que esperar a ver qué ocurre ahí. ¿Bajo qué criterio el presidente presentó este proyecto enfocándolo solo en el tema de los vehículos usados? ¿Acaso no hay dinero mal habido con el que se compran autos nuevos? A ver, es complicado entender en qué están pensando o qué pensaron cuando mandaron el proyecto de ley. Recuerden que hubo dos proyectos de ley. Uno que tuvo una vigencia de horas, exacto, en el tema, en donde se ponía un impuesto a todos los vehículos, a todos, absolutamente todos los vehículos, nuevos, usados, etcétera, era prácticamente una segunda matrícula. Luego se cambió a este impuesto que afecta a los vehículos de segunda mano. Primero, antes de responder, Licenia, a su pregunta, repito lo que ayer dije en la comisión, nosotros como industria automotriz nos adherimos a todo lo que tenga que ver, a todo lo que signifique una mejora significativa en el control del lavado de activos. El gobierno, en su proyecto de ley, en su exposición de motivos, identifica que en el segmento de la venta de vehículos usados, de patios usados, es un sector de riesgo. Lo identifica así. No identifica a los vehículos nuevos o a los concesionarios de vehículos nuevos porque es una actividad mucho más formal, mucho más regulada, con representaciones de marcas internacionales entonces y con el cumplimiento absoluto de todas las normas de control de lavado de activos. Entonces el proyecto de ley identifica un riesgo en ese segmento. Y está bien, fortalecer los controles está muy bien en todos los niveles. Lo que no se entiende es cómo un impuesto puede contribuir a evitar el lavado de activos. La tarifa del impuesto no es el camino, sobre todo porque es un impuesto que ya existe. Hoy, persona que compra un vehículo de segunda mano paga un impuesto del 1%.
Tiene que, si no lo haces, no puedes matricular. Sea este vehículo usado de 10,000, 20,000 dólares. No importa. O de 100,000. No importa, esa es la transferencia del dominio. Uh-huh. Y si no lo haces, te quitan puntos en la licencia porque es una contravención establecida en la ley. Entonces, el impuesto ya existe y claramente es un tema recaudatorio. Bajo esa lógica de que es un tema recaudatorio, no importa de dónde vengan los recursos, hay que darle los recursos al Estado para que pueda fortalecer las entidades de control. A mí me parece mucho más lógico que si el gobierno quiere recaudar recursos, no afecte a 360,000 personas y corrija una distorsión de mercado, que es la que estoy mencionando, obtiene más recursos de lo que quería, no complica la vida a 360,000 personas y de alguna manera ordena el mercado del sector. No hay esa competencia desleal. No hay esa competencia. Muchísimas gracias, David. Vamos a estar pendientes de cómo se tramita esto en la Asamblea y qué respuesta tienen a esa propuesta interesante que han formulado. Muy gentil por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.